que entendamos que es porque existe una misión. La misión de Dios por salvar y buscar lo que estaba perdido, en palabras del Señor Jesús. Él a eso vino. Dice su palabra que el Hijo del Hombre vino para buscar lo que se había perdido. Entonces, es importante porque cuando escuchamos la palabra misiones, la mayoría de los cristianos inmediatamente pensamos pues en salir, ¿no? Salir de su comunidad, salir de su ciudad, salir de su país incluso, para predicar el evangelio en un lugar distinto, en una cultura distinta. Y si bien eso, por supuesto que sí forma parte de las misiones y el llamado a las misiones, esa no es la definición en sí de misiones. Pensar en las misiones de esa manera ha hecho que muchos cristianos se sientan como que no están llamados a las misiones o que están descalificados de las misiones, no sé por qué. Porque me mareo al viajar, ¿no? Entonces no puedo ir a las misiones porque de por sí yo siempre soy de que me subo al camión y se me revuelve el estómago. Entonces yo no estoy hecho para las misiones, a lo mejor otras personas sí, ¿no? Algunos incluso hará que se sientan poco interesados en las misiones. Por eso tenemos que entender realmente de qué estamos hablando, de qué se tratan las misiones. Así que el propósito de esta primera enseñanza es que conozcamos el corazón de Dios acerca de las misiones, primeramente. Y por supuesto, pues que tengamos una perspectiva bíblica de lo que es la misión de Dios y entonces, ¿quiénes son los misioneros? ¿Quiénes son los misioneros? ¿Quiénes están llamados a ser esos misioneros? Y por supuesto poder involucrarnos en la misión, entendiendo esto. Amén. Así que déjame empezar con una oración antes de que entremos así en tema. Mi Señor, te agradecemos por este tiempo que podemos poner delante de ti. Espíritu Santo, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que toques nuestro corazón, para que en este momento, Señor, no existan distracciones ni en nuestro entorno ni en nuestro corazón, sino que, Padre, podamos buscar y glorificar tu nombre mientras que estudiamos y consideramos tu palabra. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El primer lugar en que me gustaría que me acompañes en tu Biblia es a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos a empezar ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y cuando llegues ahí, si puedes decir amén. Primera de Pedro 2, 9. Amén. ¿Qué te parece si lo leemos todos juntos? Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué precioso versículo. Y esto nos da parte de nuestra identidad como iglesia, como cristianos, pero también nos lleva hacia el propósito. Porque Dios nos salvó por su gracia, Dios nos escogió por su gracia, Dios ha sido bueno con nosotros y por lo tanto nos ha dado un propósito, ¿verdad? Si gusta puedes tomar tu asiento, familia. Nos ha dado un propósito. ¿Para qué nos salvó Dios? Por supuesto para conocerlo, para estar con Él eternamente, nos ha dado vida eterna, pero mientras que llegamos a esa vida eterna, nos ha dado un propósito, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto significa que Dios tiene un plan. Y para que entendamos cuál es el corazón de Dios acerca de las misiones, tenemos que entender cuál es el plan misionero de Dios.
¿Tú sabías que Dios tiene un plan misionero? Y es clarísimo, porque básicamente es el Evangelio. ¿Dónde comenzó el plan misionero de Dios? Bueno, tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el libro que nos habla acerca del principio de todas las cosas? El libro de Génesis, ¿verdad? El libro de Génesis es el libro del principio. Nos habla del principio de la creación, nos habla acerca del principio también del problema del pecado, el principio de la caída, nos habla el principio del matrimonio, muchas cosas. Y por supuesto, en Génesis nos habla también del principio del plan misionero de Dios. En Génesis capítulo 3, verso 9, cuando Adán y Eva pecaron, porque comieron el fruto prohibido, creo que conoces la historia, no tenemos que leer toda la historia, pero una vez que Adán y Eva comieron el fruto prohibido, desobedeciendo a Dios, ¿cuál fue su primera reacción? Esconderse, ¿te acuerdas? Y entonces escucharon que Dios venía y dice la Biblia que se escondieron. Y entonces en el versículo 9, Génesis 3:9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto marca el principio de las misiones. Porque el hombre que desobedeció se esconde ahora de Dios, se aleja ahora de Dios, y ahora Dios comienza una búsqueda por el hombre. Aquí comienzan las misiones en Génesis 3:9, cuando Dios dice: ¿dónde estás tú? Ahí comienza todo. ¿Por qué? Porque una relación perfecta que existía entre Dios y el hombre fue quebrantada, y como consecuencia de ese quebrantamiento hay una separación entre Dios y los hombres, porque entró el pecado al mundo, y entonces comienza la búsqueda divina de la reconciliación de Dios con su creación, de Dios con el ser humano. Aquí comienza el plan misionero de Dios. Entonces es importante, cuando hablamos de misiones, hablamos de que Dios tiene un plan desde el inicio, desde el libro de Génesis. Y luego ese plan fue revelado. ¿Sabes a través de quién fue revelado ese plan? A través del Señor Jesucristo. Dios reveló a su tiempo que Él iba a reconciliar al ser humano consigo mismo por medio de su Hijo. Por eso vemos en Lucas capítulo 19, verso 10, ese propósito que Jesús declara por el cual Él vino. Lucas 19:10, el Señor Jesús dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? El hombre. Desde el Génesis 3, Adán y Eva pecan, se rompe la relación entre Dios y los hombres, y luego aparece Jesús. Y Jesús dice: yo vine a solucionar ese problema. Jesús fue enviado por el Padre, Dios encarnado en este mundo. Dice Juan: vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Caminó entre nosotros, Él es lleno de gracia y de verdad. Y entonces dice: yo vine a solucionar esto, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tenemos el inicio del plan misionero de Dios en Génesis 3. Luego en Jesucristo tenemos la revelación del plan misionero de Dios. Y en Apocalipsis encontramos la culminación del plan misionero de Dios. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, vemos cómo va a ser completado el plan misionero de Dios. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuándo va a culminar el plan misionero de Dios?
cuando sean reunidos todos aquellos que fueron alcanzados por medio de Jesucristo en el cielo, una sola adoración, adorando al Cordero, puros, vestidos de blanco, habiendo sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, todos adorando al Señor. Ahí es donde termina el plan o culmina el plan misionero de Dios. O sea que es la voluntad de Dios que de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, vengan a Él para adorarle. Entonces, ¿estamos entendiendo esto? El plan misionero comienza con la caída del hombre. Después fue revelado por medio de Jesucristo y va a ser culminado, terminado, cuando de toda lengua, tribu y nación estemos delante del trono de Dios, adorando a aquel que vive y reina para siempre. Ese es el plan de Dios. Y ese es el plan misionero de Dios, porque ese es el evangelio. Así que es importante entonces, cuando hablamos de misiones, en lugar de que pensemos primeramente pues hacer viajes, claro que sí, por supuesto, hacer viajes misioneros, sí. Plantar iglesias, sí, por supuesto, plantar iglesias. A ofrecer ayuda comunitaria a comunidades en necesidad, sí, por supuesto que sí. Pero tenemos que entender que detrás de todo eso, las misiones nos han sido dadas porque Dios tiene una misión. Y esa misión es buscar y salvar lo que se ha perdido, hasta aquel día en el que de toda lengua, tribu y nación estemos delante del trono del Señor. Y entonces, entendiendo que Dios tiene una misión para salvar al perdido, ahora tenemos que comprender que nosotros tenemos una comisión. ¿Te suena eso conocido? ¿Sabes que tenemos una comisión? En la Biblia dice que hay una gran comisión, ¿verdad? Ahora que hemos entendido entonces esto, Mateo 28, versos 19 y 20. Y este versículo estoy seguro que lo conoces muy bien. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como Dios tiene una misión, ahora a nosotros nos ha comisionado, nos ha dado esa comisión. Ahora tenemos que continuar ese plan que fue revelado por medio de Jesucristo, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros somos comisionados. ¡Qué privilegio! ¿Te das cuenta que eso es un impresionante privilegio? ¿Quién soy yo para que Dios se fije en mí y me dé esa comisión y me encargue como algo tan importante que solo se le podría encargar a alguien de mucha confianza? O sea, tú piensas en algo que sea de mucha confianza, no sé, yo pienso en mis hijos, ¿no? ¿A quién le voy a encargar algo tan importante? A personas a las que amo y confío. Y cuando yo veo que Jesús comisionó a su iglesia para continuar esa misión que está en el corazón de Dios de buscar y alcanzar lo que se ha perdido, yo sé que no soy digno de esa comisión, pero la tomo con agradecimiento y la tomo buscando ser fiel a aquel que me la ha dado. Esa gran comisión, ¿para quién es, hermanos? ¿Es para unos pocos o es para todos los que han creído en Jesucristo? Es para todos. Entonces fíjate cómo estamos avanzando y estamos entendiendo. Muchas personas que han creído ese engaño, no, es que las misiones no es mi llamado. Bueno, para decir que las misiones no son tu llamado, entonces estarías diciendo que estás rechazando la comisión que Dios te dio. Y esa comisión que Dios te dio no se lo dio nada más a algunos pastores o a los que llamamos misioneros porque salen a otros lugares.
esa comisión se la dio a todo el cuerpo de creyentes. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos capítulo 10, versos 14 y 15. Este es un versículo muy poderoso, pero sumamente confrontador para nosotros como creyentes. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así de claro. Dios tiene una misión: buscar y salvar lo que se ha perdido. Pero ¿cómo lo va a usar? ¿Qué método escogió Dios para buscar y salvar lo que se ha perdido? Bueno, en primera instancia tenemos que hablar de su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que se hizo hombre, tomando forma de siervo, y siendo en forma de siervo se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados, el pecado del mundo, dice la palabra. Primera de Juan capítulo 2 nos dice muy claramente que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2, ¿okay? Si lo quieres anotar por ahí después. Entonces el Hijo de Dios cargó nuestros pecados en la cruz, sufriendo nuestra condena, entregó su espíritu, murió, 3 días después se levantó de los muertos, ¿verdad? Gloria a Dios, demostrando que tiene poder y potestad sobre la muerte, y tiene poder y potestad para dar vida eterna a todo aquel que cree en su nombre. Y después ascendió al cielo y prometió que regresaría por su iglesia. ¿Y qué va a pasar mientras que Jesús regresa por su iglesia? Lo acabamos de leer en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, mientras que Jesús regresa, su iglesia está comisionada para continuar la misión que comenzó desde Génesis capítulo 3, para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es el método que Dios escogió hoy en día para buscar y salvar lo que se ha perdido? Tienes que hacer tu dedo así y luego apuntarlo hacia ti y decir: yo. Es interesante porque por mucho estamos buscando métodos para compartir el evangelio, ¿verdad? Pero el método que Dios escogió eres tú. Tú eres el método. A ti te escogió el Señor para buscar y alcanzar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo nos guía para hacer esa obra. Así que entonces, ¿cómo respondemos a ese llamado? Ahora, ya entendí que Dios tiene una misión y por lo tanto ha comisionado a la iglesia para llevar a cabo esa misión. Entonces, ahora, ¿cómo puedo responder? Y podemos responder de 3 maneras. Y las primeras 2 podemos decir que es a lo que estamos llamados. Número 1, involucrarte. Esa es la primera manera en la que estamos llamados a responder a la comisión que Dios nos ha dado: involucrarnos, ya sea como misioneros de tiempo completo para ocuparnos a llevar el evangelio a una cultura, a un país, a un grupo étnico, etcétera, o bien como creyentes llevando el mensaje de Dios en nuestro contexto inmediato, entendiendo que nuestro campo misionero quizás sea mi casa, primeramente.
¿Te has puesto a pensar en eso? O mi campo misionero tal vez sea mi vecindario. O mi campo misionero tal vez sea el trabajo en donde me desenvuelvo. O la escuela en la que estoy estudiando. El entorno inmediato en el que me encuentro. Entonces sí es verdad que podemos recibir un llamado para salir de nuestra ciudad y llevar el evangelio a otros lados, pero también es verdad que nuestro campo misionero puede empezar hasta con mi cónyuge. Si quizás mi cónyuge, mi esposa no fuera cristiana, claro que mi esposa sí es cristiana, ¿verdad? Pero quizás algún hermano se convirtió a Cristo y su esposo o esposa no se convirtió a Cristo. Y ahí empieza tu campo misionero. Ahí empieza tu comisión, la comisión que Dios te ha dado con tus hijos, ¿verdad? Muchos cristianos creen que porque mi hijo nació y creció en un hogar cristiano, eso hace que mis hijos sean cristianos. Y la palabra de Dios nos enseña por todos lados que la relación personal es personal con Dios. O sea, y esto lo hemos escuchado alguna vez quizás, que Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. O sea, la salvación no se hereda a mis hijos solo porque su papá es cristiano o solo porque su papá es pastor. Porque mi hijo y mi hija, yo tengo 2 hijos, ¿verdad? Ya lo compartió mi hermano Antonio, el pastor Antonio. Tengo un hijo de 4 años y tengo una bebé de 8, casi 9 meses. Yo caeré en un engaño de decir son cristianos. Tienen un papá cristiano que es pastor. Están creciendo en un entorno cristiano, gloria a Dios. Van a una escuela dominical los domingos, gloria a Dios. En la casa enseñamos la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero él va a ser cristiano hasta el momento en el que él entienda que es un pecador, que necesita ser salvado y entonces entregue su vida al Señor Jesucristo. En ese momento él va a ser cristiano. Mientras tanto, mi labor ¿cuál es? Orar por él, enseñarle la palabra de Dios, las decisiones que yo tome, ¿verdad? Para su crecimiento espiritual. Ahí hay un campo misionero con mis hijos. Así que lo primero que tenemos que hacer es involucrarnos de la manera en la que Dios nos ha llamado. Si Dios te ha llamado a salir de tu ciudad, a otro lugar, a otro pueblo, gloria a Dios. Pero si Dios te ha dado trabajo que hacer con tu vecino, porque tienes un vecino que sabes que necesita a Cristo, entonces ahí está tu comisión también. Entonces, pero ¿qué pasa muchas veces los cristianos, verdad? Nos vivimos peleando con las personas que deberíamos estar evangelizando. Y si tú tienes un vecino con el que te estás peleando, empieza a orar por él y empieza a orar a Dios para que Dios cambie tu corazón y te enseñe cómo cumplir la gran comisión con ese vecino difícil que tienes. Pero pastor, siempre me bloquea mi entrada y yo le digo que no se estacione su coche ahí. ¿Vas a tomar la comisión de Dios o no la vas a tomar? Tienes que decidir. Y lo primero es involucrarte. Lo segundo es apoyar. Amén. Apoyar. ¿Cómo puedo apoyar a la gran comisión? Bueno, en primer lugar, orando, quizás por algún misionero, orando por tus pastores. ¿Oras por tus pastores? Amén. Ora por tus pastores. Ora por la obra que están haciendo, ora por las misiones, ora por misioneros. Puedes investigar, yo sé que aquí tienen misiones que apoyan, ¿verdad? En la iglesia, gloria a Dios por eso. Pero puedes también buscar otros misioneros por los que orar. Y tú sabes, en Calvary Chapel no es difícil encontrar misioneros. Hay muchos misioneros de Calvary por todo el mundo. Y puedes investigar y empezar a orar de manera continua. Adopta un misionero para que ores por él. Y también otra manera de apoyar es proveyendo ayuda práctica o apoyo financiero a aquellos que sirven de tiempo completo
como misioneros. Ahora, toma en cuenta que eso no sustituye la primera opción, ¿verdad? Todos estamos llamados a involucrarnos, pero también estamos llamados a apoyar en oración, ayuda práctica y apoyo financiero a los misioneros. Lo tercero que el cristiano puede hacer, pero espero que no lo hagan, ¿verdad? Esa es la tercera cosa que yo les digo, esa vamos a descartarla, pero tengo que hablar de esto, porque muchos cristianos con las misiones deciden ignorarlo. Y eso, Dios te da libre albedrío para que tú escojas eso, si eso es lo que quieres. Como gente que no está participando en el plan misionero de Dios, porque piensa que las misiones son opcionales, porque piensa que las misiones solamente son para aquellos que tienen ganas de salir de su ciudad y de dejar su casa o dejar su trabajo, y a lo mejor alguien dice, no, yo no estoy dispuesto a eso, entonces para mí las misiones son opcionales. No, acabamos de hablar de que la gran comisión fue dada a todo el cuerpo de Cristo. Pero tristemente, una gran parte del cuerpo de Cristo ha decidido simplemente ignorar el llamado misionero. ¿Ok? Así que tengamos cuidado y examinemos nuestros corazones. Y si Dios y el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu corazón de que quizás has ignorado ese llamado a las misiones del que estamos hablando, que es la gran comisión, al final de cuentas, permite que Dios hable a tu corazón y permite que Dios te muestre entonces qué hacer al respecto. Eso es algo muy importante, porque entendemos que Dios no nos necesita. No te estoy diciendo que todos estamos llamados a las misiones porque Dios nos necesita a todos. No, es que Dios no necesita a nadie. Dios es poderoso. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén y la gente lo recibió con palmas y cantándole Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor? Y los fariseos decían, ¡ah! Señor, calla a tus discípulos, Jesús. Y Jesús dice, de cierto te digo que si eso se callan las piedras, hablarían. Y eso nos deja muy en claro que Dios no necesita a nadie para llevar a cabo su plan. Pero Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido. Y la iglesia debe ser fiel a ese llamado del Señor. No porque, ay no, entonces si yo no voy, la gente se va a perder. Bueno, Dios puede levantar servidores de donde Él quiera levantar servidores. Ciertamente, si yo ahorita salgo, cruzo la calle y pasa el camión y se llamaba el pastor Dani, Dios va a continuar su iglesia. No es como que la iglesia de Jalapa se vaya a quedar sin pastor nada más porque a mí me atropellaron. ¿Adivina qué? La obra de Dios sigue, porque la obra de Dios no depende de un hombre, la obra de Dios depende del Espíritu de Dios. Así que en eso estamos tranquilos, pero al mismo tiempo tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios? Porque ese plan misionero ya vimos que tiene una culminación en el que gente de toda tribu, lengua y nación estarán adorando al Cordero en aquel día delante de su trono. Y eso va a suceder, sea que yo responda o sea que ignore el plan misionero de Dios, eso va a suceder. Pero Dios me da la oportunidad y el privilegio de ser parte de ese maravilloso plan. Así que ahora me gustaría hablarte cómo puedo yo alinear mi corazón con el corazón de Dios para las misiones. ¿Cómo puedo yo empezar a ser movido por el amor de Cristo
para amar a las personas que Él ama y que se están perdiendo sin Él y están yendo a una eternidad sin el Señor. Y yo quiero decirte, ¿te acuerdas cuando en Juan capítulo 4 Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana a las afueras de Samaria? Y Jesús se le presentó a esa mujer samaritana como el agua de vida, ¿te acuerdas? Estaba la mujer sacando agua del pozo y Jesús le dice, bueno, cualquiera que tome de esa agua volverá a tener sed, pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. La vida eterna, la satisfacción verdadera para el hombre proviene de Dios. Hay un canto muy bonito, muy viejito, pero muy bonito, que dice que solo Dios hace al hombre feliz. ¿Lo has escuchado alguna vez? Precioso canto. Y justo después de que Jesús se encontró con la mujer samaritana, sus discípulos así como, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús está hablando con una mujer? Y aparte samaritana, porque los samaritanos y los judíos no se llevan. Y Jesús les dice esto: levanten la mirada y miren los campos de trigo, que ya están, ¿qué les dijo? Blancos para la siega. Ahora, ¿tú sabes de qué color está el trigo cuando está listo para ser cosechado? Amarillo, dorado, con un brillo muy precioso. ¿Y por qué dice que los campos están blancos y no dorados? Porque cuando el trigo se empieza a echar a perder, porque nadie lo ha cosechado, se empieza a poner de un color blanco. Y sabes que si ese trigo no es cosechado ahora, esa cosecha se va a perder. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, levanten la mirada que los campos están blancos para la siega, lo que les está diciendo es, la gente ya se está muriendo y no hay alguien que coseche las almas. Se está pudriendo la cosecha y no hay obreros que recojan. ¿No te rompe eso el corazón? Rompe el corazón de Dios y debe romper tu corazón y mi corazón. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo puedo alinear mi corazón con el plan misionero de Dios? Y lo primero de lo que tengo que hablarte es de tu relación personal con Dios. Tu relación personal con Dios, tu comunión con Dios. Hechos capítulo 13 nos relata el momento en el que Pablo y Bernabé fueron enviados a las misiones por primera vez. Cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, lo comienza de la mano de un hombre que se llamaba Bernabé, pero nos dice cómo fue que sus corazones fueron movidos para salir a la misión. Y lo tenemos en Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ya sabes que Saulo es Pablo, ¿verdad? Ministrando, fíjate que dice, ministrando estos al Señor. ¿Y qué más dice? Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así comenzó el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé.
Pero ¿qué estaban haciendo? Dice que estaban ministrando al Señor, dice que estaban orando, dice que estaban ayunando, y mientras que ellos están creciendo en comunión con el Señor y en comunión con sus hermanos, el Espíritu Santo habla a sus corazones, habla a la iglesia, y hay un sentir: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra. Hermanos, así es como nos alineamos con el corazón de Dios. Así es como el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a mover para llevar el Evangelio a otras personas, ya sea a otros países, a otras ciudades, al vecino conflictivo que vive junto a mí, en comunión con Dios y en comunión con mis hermanos, permaneciendo en la palabra, creciendo espiritualmente, madurando espiritualmente, caminando con el Señor. De pronto te vas a dar cuenta que tu corazón se empieza a alinear con el corazón de Dios. ¿Y sabes por qué? Te vas a empezar a preocupar por otras personas. Vamos a dejar de ser esos cristianos, pues que yo quiero recibir oración y yo quiero que me visiten y eso está bien, o sea, no digo que eso esté mal, pero de pronto tú vas a decir: híjole, hay que orar por este hermano, hay que visitar a este hermano. O sea, de pronto ya eres tú el que está siendo llamado por Dios para ministrar a otros, porque tu corazón y el corazón de Dios se empiezan a alinear. Eso significa que empiezas a amar lo que Dios ama y empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece. Y entonces a las personas que Dios ama, las empiezas a amar tú también y te empiezas a preocupar por ellos. Y las cosas que separan a las personas de Dios, tú también empiezas a aborrecer esas cosas. Y el pecado y la maldad y las tentaciones. Entonces tu corazón y el corazón de Dios empiezan a alinearse y de pronto ya estás. O sea, ya estás haciendo la misión. A lo mejor no tienes un título de misionero, a lo mejor no tienes un título de pastor, y eso no importa, eso es lo de menos. Pero ya estás haciendo la misión, porque así como Jesús dijo: yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido, de pronto tú ya estás yendo a buscar y salvar lo que se había perdido. Estás llevando el Evangelio. Así comenzó con Pablo y Bernabé. Comunión con Dios, comunión con tus hermanos, alinea tu corazón con el corazón de Dios. Y luego sucede algo maravilloso. Te das cuenta que de hecho Dios puede y quiere usarte. Y a lo mejor alguna vez has pensado: no, pues es que yo no soy bueno para hablar. Ya a mí me da mucha pena, ¿eh? Se me lengua la traba. Y entonces quiero decirle a alguien que Jesús lo ama y no sé cómo, y empiezo a sudar y las piernas me empiezan a temblar y la voz se me empieza así a hacer como de Cantinflas, ¿no? Pero cuando Dios te llama y tienes la valentía, porque Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Sí, con todo y tu voz temblorosa y tus rodillas así temblorosas, compartes el Evangelio en debilidad. Está bien, ¿eh? O sea, compartir el Evangelio no es para héroes de fe que tienen una poderosa voz. No, compartir el Evangelio es para aquellos que aún estando muertos de miedo y nos llenamos de valor y obedecemos a Dios y nos damos cuenta que hay una promesa que siempre ha estado a nuestro alcance, pero a veces no tomamos, que está en Hechos 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigo significa testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Te das cuenta que a pesar de que eres débil y te pones nervioso y las manos te sudan, ahorita si me saludas te voy a dejar mojada la mano porque estoy así. A pesar de eso,
Dios tiene el poder de su Espíritu Santo disponible para ti también. No nada más para el pastor, no nada más para el misionero. Todo hijo de Dios que humildemente le pide al Padre, dame tu Espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará qué? El Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Pídelo. ¿Te cuesta trabajo compartir el Evangelio? Pide el Espíritu Santo. ¿Te da miedo? ¿Te pones nervioso? Pide el Espíritu Santo. Eso no significa que ya te vas a dejar de poner nervioso. A lo mejor no, a lo mejor sigues nervioso, pero vas a tener poder y Dios te va a dar de nuevo para compartir. Entonces, alinear nuestro corazón con el corazón de Dios es entender que tenemos una preciosa promesa: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces te vas a dar cuenta de algo. No puedo hacerme a un lado. No puedo decirle que no a Jesús. Ya no. A lo mejor antes le dije que no. A lo mejor antes puse muchas excusas, pero Señor, mi trabajo. Pero Señor, es que soy torpe de labios, no cual Moisés. Pero llega un punto en el que ya no le puedo decir que no al Señor. ¿Sabes por qué? El apóstol Pablo lo puso de esta manera en 2 Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Esto es maravilloso. Y cuando tú experimentas eso, te das cuenta que ya no eres tú. Ya no vives para ti. Ahora vives para aquel que te llamó. Fíjate, 2 Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando el amor de Cristo, dice el apóstol Pablo, nos constriñe, ya no hay cómo decirle que no al Señor. He conocido su corazón, he conocido su amor, he conocido su gracia, he conocido su evangelio. Y aunque mi carne quiere decir que no, porque no me gusta hablar con las personas, porque no me gusta hablar en público, porque qué incómodo, ¿cómo voy a comenzar una conversación con alguien que no conozco? Pero el amor de Cristo te constriñe y dices: no hay vuelta atrás. Ya no puedo negar el llamado, ya no puedo negar la comisión que Dios me ha dado. Voy a seguir adelante, porque he conocido el amor de Dios. ¿Has conocido el amor de Dios? Entonces sabes que ya no le puedes decir que no al Señor. Ya no le puedes decir que no, porque tu corazón, el corazón de Dios, ahora están en común. Eso es comunión, al final de cuentas. Eso es tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios es tener las cosas en común con Dios. Así que, como te puedes dar cuenta, lo único que nos puede alinear con el corazón de Dios es conocerlo a Él, caminar con Él, pedir su Espíritu Santo, conocer su amor. Y entonces, ¿qué sigue? Ahí tienes que orar al Señor y decir: Señor, ¿qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo me quieres usar? Heme aquí, envíame a mí. Ya no es heme aquí, envía a mi pastor. No, ahora es heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Qué importante es eso. Porque muchos cristianos así piensan: heme aquí, envíalo a él. No, ya no, ya no. Soy yo el que Dios ha comisionado.
Bueno, hay muchas maneras en las que podemos participar en la misión de Dios. Ya hablamos de algunas, ¿verdad? En mi casa, en mi vecindario, orando por otros misioneros, yo mismo saliendo a otros lugares. Lo primero que te digo es que tienes que reconocer tu campo misionero. ¿Dónde te puso Dios ahorita? Donde Dios te puso para dar fruto. Si es en tu casa, en tu casa. Si es en tu trabajo, es en tu trabajo. Si es en tu escuela, es en tu escuela. Si es en tu vecindario, es en tu vecindario. Si es en tu comunidad, en tu comunidad. En tu ciudad o en algún otro lugar, en alguna otra ciudad. Reconoce cuál es el campo misionero que Dios te ha dado. Hace poquito le pedí allá en la iglesia de Jalapa, creo que no les dije, pero yo soy pastor de Calvary Chapel de Jalapa, por cierto. Es tan nervioso me pongo que ni me presento. Y hace poquito le pedí al líder del ministerio de Ujieres y anfitriones que pusiera un letrero a la salida de la iglesia que dice: aquí comienza tu campo misionero. ¿Cuándo comienza el campo misionero? Cuando me vaya a tal pueblo, no. Cuando sales de la iglesia es tu campo misionero y tienes que reconocer cuál es. Ahí comienza, en el momento en el que pongo un pie fuera de estas 4 paredes, comienza la misión de Dios. En donde Dios te puso para dar fruto. ¿Cómo puedo empaparme más de las misiones? Bueno, considera viajes misioneros de corto plazo. Yo sé que el pastor Antonio sale a supervisar las misiones que Dios les ha puesto 5 misiones, ¿verdad?, para cuidar en la iglesia. ¿Por qué no le dices: pastor, ¿te puedo acompañar esta semana? ¿A cuál misión vas a ir? Considera viajes misioneros de corto plazo que están disponibles en tu misma iglesia. Considera visitar las misiones que cuida tu propia iglesia. Pero también considera si hay algún área específica en la que puedes servir a tu prójimo para dar el evangelio a tu prójimo. ¿Qué tal? ¿Hay alguien del área de la salud? Médico, dentista, partera, enfermero, enfermera. Ese don lo puedes utilizar para compartir el evangelio con otros. ¿O qué tal que hay alguien que Dios le ha dado un corazón de lenguajes? Puedes dar clases de otros lenguajes y aprovechar eso para compartir el evangelio. ¿Sabías que hay muchos que toman, por ejemplo, para aprender inglés, su método de enseñanza es enseñarle inglés a las personas con la Biblia en inglés? Y es un método para enseñar inglés. Todo lo que Dios nos ha dado. ¿Sabías que hay 2000 etnias que todavía no tienen la Biblia traducida en su lenguaje? Si a alguien Dios le ha dado un don para traducir, pues ya sabes, ¿no?, idiomas, hay muchos grupos étnicos, hay más de 2000 que todavía no tienen la Biblia en su propio lenguaje. Cuando algunos hermanos van a países en donde la iglesia es perseguida y ser cristiano es prohibido, ¿sabes qué es lo que hacen muchos? Buscan un trabajo en donde puedan tener contacto con otras personas y escogen ese trabajo solo para compartir el evangelio. Su campo misionero, como no pueden predicar abiertamente, está en buscar relacionarse con personas de su trabajo para uno a uno comenzar una relación con esas personas, una amistad con esas personas y poder presentarles el evangelio de esa forma, porque en esos países no hay libertad de culto. Hay muchas maneras en las que Dios nos ha dado para servir. El trabajo de plantar iglesias. Está todo este abanico de opciones y muchas más. Existen ministerios que rescatan trata de blancas, ¿verdad? Personas que están esclavizando mujeres y niños para trata sexual, y hay ministerios que van
y rescatan a esas personas. Y el abanico es muy amplio. ¿Qué es lo que necesitamos? Disposición de corazón. Tener un corazón dispuesto para responder al Señor. Así que deja que Dios te hable. Deja que Dios te muestre cuál es su corazón por el perdido. Y ora, Señor, enséñame de qué manera me estás llamando a ser parte de tu misión. Porque todo cristiano ha sido comisionado. Todo cristiano debe estar orando esto. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y cerramos esta primera enseñanza? Vamos a tener más tiempos de enseñanza, pero vamos a terminar con una oración. Y mientras oro, yo te motivo a que ores también personalmente al Señor. Puede ser en voz baja, puede ser incluso en tu mente. Y haz una oración muy sencilla y con tus propias palabras. Muéstrame cómo ser parte de tu misión. Solo eso. Quizás hoy es el inicio de un viaje para tu vida y para el llamado que Dios tiene para ti. Amén. Y me encanta porque Jesús, ¿cuántos somos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas. Somos más de los que Jesús escogió. Jesús con solo 12 transformó al mundo. Tenemos ventaja, somos 18, ¿cómo ves? ¿Crees que es imposible transformar Oaxaca? ¿Crees que es imposible? Claro que no. Jesús escogió a 12 y con 12 llevó el evangelio a todo el mundo. ¿No te parece que Dios puede usarnos también a nosotros? Señor, gracias. Gracias porque nos permites profundizar en cuál es tu corazón hacia las misiones. Señor, ahora entendemos que tú tienes una misión de buscar y rescatar lo que se había perdido. Y has escogido a tu iglesia como medio para llevar a cabo tu misión. Así que el día de hoy empezamos a vernos a nosotros mismos como comisionados de esto. Y te pedimos, enséñanos cómo quieres que seamos parte de tu misión. Danos tu corazón, enséñanos a amar lo que tú amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento, familia. Vamos a continuar. Buenas noches, familia. Dios les bendiga. Qué bendición es estar aquí con ustedes esta noche. Mi nombre es Daniel Gámez. Soy de Calvary Chapel de Downey. Soy el pastor del ministerio hispano. Y para mí realmente, personalmente es una bendición estar aquí con mi familia. Y antes que iniciamos, ¿qué les parece si se ponen de pie para estirarse un poco los pies?